Gracias por invitarnos a este foro para dar un conocimiento, explicar nuestros trabajos, que son trabajos realizados en bastantes años. Es un trabajo, lo que os voy a exponer, obtenido con varios años para aprender. Al final son trabajos que planteamos un poco desde la necesidad y vamos aprendiendo de forma gradual. Bien, lo que hemos preparado es la introducción de sensores en la gestión del viñedo, sensores y sondas, básicamente con el objetivo de controlar el estado hídrico de la planta, la disponibilidad hídrica que tiene esta planta y las reservas hídricas que hay en el suelo. Os voy a hablar un poco de índice, un poco para ordenar. Os voy a hablar básicamente de las herramientas que hay, de las herramientas que hemos utilizado nosotros. En sensores, el anterior ha expuesto un poco, ha introducido sensores meteorológicos, etc. Voy a hablaros de sensores meteorológicos, de humedad del suelo, de estado hídrico de la planta, un poco de teledetección y, sobre todo, las aplicaciones de estos sensores. Cómo se aplican o cómo los hemos utilizado nosotros desde Incavi. Bien, los sensores más conocidos o los más utilizados son los sensores meteorológicos. Son sensores, hemos pasado desde el control manual de los diferentes utensilios a sensores automatizados con información prácticamente periódica, prácticamente permanente, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea. Aquí vemos estos sensores, básicamente pluviometría, temperatura, también nos da iluminación, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, nos pueden dar humedad de hoja, nos pueden dar otros aspectos, para obtener, lo que es muy importante para nosotros, la evapotranspiración de referencia, con la fórmula Paine-Montaigne. Nosotros ya hace unos años que si instalamos algún tipo de estación meteorológica, siempre instalamos con la capacidad de determinar la evapotranspiración de referencia. Aquí tenemos diferentes sensores. Este es un sensor, aquí veis el anemómetro, y aquí es un sensor que está todo en pack, que el anemómetro son unos pequeños pinceles que hay en la base. Es decir, esto ha evolucionado mucho. En este momento están son incluso económicos de instalar y es una herramienta muy al abast, ¿no? Diríamos en catalán, no sé en castellano. Y podemos controlar todo: precipitación, transpiración, evaporación. Aquí vemos la capacidad de estos sensores. Por ejemplo, esta es la precipitación anual en un punto que tenemos controlado. Ahí, todos estos sensores van acompañados de plataformas de observación, de consulta de datos. Aquí vemos, por ejemplo, la evapotranspiración diaria del último año en una estación situada en el Costers del Segre. Veis la evolución de la evapotranspiración. Y lo que es más importante, hay un pequeño botoncito que da la capacidad de obtener los datos en diferentes posibilidades informáticas, en un Excel, etc. Esto para nosotros es muy importante. Al final el visor te permite dar esta idea, pero después poder tratar los datos para nosotros es básico. Esto aquí vemos la importancia de los sensores también, y le damos mucha importancia a la capacidad de acumular datos históricos. Esto es un sensor que lo podéis disponer todos, está disponible, que serían los sensores de las estaciones meteorológicas de lo que se llamó en un principio la xarxa agroclimática de Cataluña, que esto lo podéis obtener en el RuralCat, y la posibilidad de hacer históricos. Aquí, por ejemplo, veis el histórico de lluvia de Sant Sadurní d'Anoia por campañas vitícolas desde 2007 a 2024. Estos datos nos permiten explicar muchas cosas, explicar, prever y, de alguna forma, poder actuar posteriormente.
Esto está disponible en esta página RuralCAD y a partir de los datos que podéis obtener en un Excel podéis hacer los resúmenes, las conclusiones, lo que podéis hacer. También en datos de temperatura, por ejemplo, podéis, esto ya no es automático, esto lo hemos hecho nosotros, obtener el índice de Winkler-Amerin y ver la evolución de los últimos años. La capacidad de poner una recta de tendencia no la he puesto, pero veis cómo la temperatura en estos últimos 13 años va subiendo y, por tanto, el índice de Winkler-Amerin también es positivo, o tiene un incremento positivo con las consecuencias que todos hemos vivido estos últimos años debido al incremento de temperaturas. La exploración de referencia, etc. Una exploración de referencia que es bastante estable. Vemos aquí unos años con mucho incremento, estas últimas campañas, pero es bastante más estable de lo que nos puede parecer. En cuanto a sensores de suelo. En cuanto a sensores de suelo, nosotros utilizamos dos tipos de sonda que nos van, la verdad que tienen resultados muy correctos, como veremos. Serían las sondas capacitativas que nos dan el porcentaje de humedad del suelo. En este sentido, hemos utilizado este sensor, el 10HS o el TEROS 11, de hecho es una evolución el uno del otro. Y estos sensores nos dan el porcentaje de humedad en continuo. Cada 20 minutos nos dan un dato y generan una curva para conocer este porcentaje de humedad. Y después tenemos otros sensores que también se sitúan dentro del suelo, que es el sensores de potencial hídrico del suelo. Los sensores de potencial hídrico del suelo lo que nos dan es la presión que tiene que hacer la planta para extraer el agua del suelo. Es decir, cuando el suelo está... La capacidad de campo, esta presión es cero, y cuando está seco, pues necesita mucho más presión para extraer este agua del suelo. Es una presión negativa, es un dato negativo, y ahora veréis las curvas. Esto nos da una información muy interesante, sobre todo en periodos donde hay cierta sequía. Es más sensible a suelos más secos que los sensores capacitativos. En este caso tenemos también dos, el MPS6 y el TEROS 21, que nos dan potencial hídrico y temperatura del suelo. Aquí veis un poco lo que obtenemos con estos sensores, estas curvas. Aquí esto es una parcela en regadío. Aquí veis en azul la humedad, en la línea azul la humedad 50 centímetros de profundidad. La línea roja 20 centímetros de profundidad, estas columnas es los riegos y en línea amarilla el potencial hídrico del suelo, que es en un dato negativo. Cuanto más negativo, más fuerza tiene que hacer la planta para extraer este agua. Aquí veis cómo la respuesta es muy correcta, veis los riegos, veis cómo en superficie se carga el suelo, después hay un periodo de bajada por drenaje y después una cierta estabilización. Y lo mismo en profundidad, lo mismo o no, porque a veces no hay una respuesta en profundidad o sí. ¿Esto qué información nos da? Primero, la eficacia del riego de la lluvia. Una de las preguntas que es bastante recurrente es cuando hay una lluvia, bueno, esta lluvia ha llegado al suelo, no ha llegado a las raíces, no ha llegado a las raíces, tienes un sensor, tienes esta información o puedes tener esta información. Después, una información es también la eficacia del riego. A ver si el riego realmente, estoy haciendo un riego muy superficial, que a lo mejor lo deseo, o estoy haciendo un riego más profundo, que en ciertas circunstancias lo puedo desear. Y después nos da una información, yo creo que muy interesante, que es la dinámica de este agua de riego. Veis que aquí, en principio, a finales de mayo, primeros de junio, la reducción de este agua es mucho más alargada que si nos vamos a mediados de julio, lo cual hace que se tengan que unir los riegos o no. Toda esta información creo que es muy interesante para gestionar el riego a posteriori. Y lo mismo con el potencial hídrico. Veis que aquí en mayo, en junio, el potencial no nos bajó, es decir, la planta siempre tuvo una cierta facilidad para obtener el agua, que es lo que queremos. En mayo y junio
o en mayo, lo que queremos es que la planta tenga capacidad de desarrollar vegetación, por lo tanto no la queremos con estrés hídrico. Y después, a la que llegamos al verano, tiene periodos, realmente el riego hace que tenga un momento de cierta facilidad de obtener el agua, pero después hay momentos de cierto estrés, lo cual cosa, como sabéis, si queremos hacer vendimias de calidad, tiene cierto sentido. A lo mejor, por decirlo de otra manera, lo que no queremos es en verano favorecer el crecimiento de la vegetación, sino el desarrollo de la uva y la maduración de la uva. No me pasa la diapositiva. No sé si... Otra forma de presentar antes, lo que he presentado antes, la escala de la humedad era la escala real, el porcentaje de humedad real que da el sensor, un 20%, un 15%, un 30%. Lo que hacen las empresas que suministran esta tecnología es un poco determinar una escala que va del 0 al 100, considerando que el 100 sería la capacidad de campo del suelo. Sabéis que el agua en el suelo se comporta con una aportación, una saturación, después de drenaje llega a capacidad de campo hasta el punto de marchitez permanente, el momento en que la planta ya no tiene agua, no puede obtener agua del suelo. Entonces lo que se hace es determinar un poco la capacidad de campo, que sería el 100, esta es la intención, y el 0 sería el punto de marchitez. Esto, naturalmente, si veis este gráfico, que diréis, aquí siempre estás por debajo y se marca un 50%. El 50% es un hecho gráfico y no tiene por qué ser el objetivo de la gestión de la planta, pero es más visual que la otra escala y además no depende de la textura. Sabéis que la humedad depende de la textura, de la estructura del suelo y, por lo tanto, en este sentido esto se desmarca porque siempre vas a lo que sería la capacidad de campo y descartas la influencia de la textura. Y después cada uno, con estas sondas, puede, a lo largo de los años, determinar su punto óptimo. En qué punto óptimo está el suelo o qué punto óptimo quiere el suelo, según los objetivos de cada parcela. Nosotros, en un proyecto que hicimos en secano, que después comentaré, pusimos una red de sensores en el Penedès y pusimos sensores en el suelo. Y de alguna forma, después de 2 años, lo que hicimos es determinar la capacidad de campo y el momento en el que el suelo ya daba un potencial muy negativo para que la planta tuviera el agua en condiciones de cierta comodidad, no el punto de marchitez. Hicimos... En cada punto de observación determinamos esto. Sería el valor máximo después de drenaje y el valor mínimo. Esto también son históricos, son datos que entiendo que pueden dar mucha información al agricultor de en qué condiciones está en cada parcela. Esto se necesita no solo los sensores, sino un cierto histórico y una cierta capacidad de análisis. También nos dan estos sensores la temperatura del suelo. La temperatura del suelo es un dato que nosotros no hemos usado de forma práctica, pero nos puede dar información, sobre todo en el tema de la rotación, en momentos de mucho calor y a ver un poco la reacción, pero no lo utilizamos como previsión. Después está el otro punto, serían los sensores de estado hídrico de la planta. Y empiezo por un sensor momentáneo o puntual, como sería la cámara de Scolander, pero que no podemos obviar, porque al final es el dato de referencia. La cámara de Scolander, para que no lo conozcáis, es un utensilio, un aparato en el que hay un cilindro, aquí se ve el cilindro, donde se pone la hoja y en un punto se deja una parte del peciolo en el exterior. Aquí veis. Entonces se introduce gas en este cilindro y en el momento que la presión aumenta hasta que en el peciolo sale una gota de líquido, de agua o de sal. En este momento se apunta la presión y es un índice del estado hídrico o el nivel de estrés que tiene la planta. Nosotros lo utilizamos para el desarrollo como
como referencia y por seguir todas las estrategias que después veréis que están en la bibliografía internacional. Vemos aquí otro dato de referencia, es la observación y seguimiento del desarrollo vegetativo. Naturalmente vamos y se tienen que observar las viñas y su desarrollo. Hay modelos incluso de inicio de riego en función del crecimiento de la parte apical de los brotes. Estas estrategias tienen todo el sentido como complemento, como una información más. Aquí veis la evolución de los controles con cámara Scolander. Por la mañana dan valores menos negativos, es decir, la planta de alguna forma está más hidratada por haber pasado la noche sin hacer la fotosíntesis, y después a mediodía, en el momento en que está transpirando al máximo, pues estos valores bajan. Aquí veis un poco la bibliografía internacional o nacional, que está resumida en este magnífico documento que es el riego en la vid, y veis un poco los niveles de estrés de los que nos da la cámara de Scolander con el nivel de estrés de la planta. Aquí veis un poco la estrategia, las estrategias de riego que se basan en estos datos, en que se determina la cantidad o el objetivo de estrés hídrico de la planta en función del objetivo enológico de la vendimia. En este caso, por ejemplo, se ve, pues, si tú quieres, el objetivo es mosto concentrado o jugo de uva, pues puedes mantener en todo momento la planta con la facilidad máxima de obtener el agua. Por lo tanto, va regando a niveles muy altos, como veis. Si veis en esta franja, aquí veis los niveles de potencial que te da la cámara de Scolander y siempre estarías en la banda alta. En cambio, en el otro extremo, que tienes obtención de uvas de máxima calidad, vas a buscar en el periodo de maduración un cierto estrés. Cierto estrés, y como sabéis, vamos entre enólogos y sabéis más, en este foro conocéis esta situación, cuando hay un cierto estrés, hay una cierta facilidad o se fomenta la producción sobre todo de fenoles, de aromas, etc. Necesitas este cierto estrés y, sobre todo, no favorecer el desarrollo vegetativo. Entonces nos situaríamos en esta estructura. Cada uno o cada viña en función de lo que se desea. Por ejemplo, hablamos de producción de zumos, por ejemplo, pero también hablamos de viñas en formación, que lo que quieres es que se desarrolle la vegetación lo más rápido posible. Aquí este gráfico lo he puesto porque al final, si veis esta parte de aquí, esto empieza en octubre y termina en septiembre, si veis esta parte de aquí, es un poco lo que el clima mediterráneo nos da. Es decir, una primavera donde tenemos acumulada el agua que ha caído en invierno, donde llueve en primavera, y un periodo seco en verano. Es decir, esto no hace más que simular un poco el clima mediterráneo cuando es clima mediterráneo. No como estos años que tenemos un clima que no sabemos muy bien lo que es, pero es esta simulación. Estos son gráficos del potencial hídrico de tallo, con la cámara de Scolander, un poco en diferentes ensayos que tenemos. Y aquí lo que hemos hecho, hemos estado trabajando estos años, los datos que tenemos de cámara de Scolander, es decir, puntuales en cada semanalmente normalmente, lo que hacemos es hacer correlaciones con los datos que tenemos, en este caso, de potencial hídrico del suelo. Y la verdad es que nos salen unas correlaciones muy correctas. Estos serían el gráfico 2018, 2021, 2019, y esto sería incluyendo todos los datos. Salen unas correlaciones bastante correctas, o muy correctas, pero naturalmente hay factor año, hay factor suelo, hay factor parcela, etc. Pero creemos que estos datos pueden generar algoritmos que después se pueden aprovechar y intentar hacer previsiones sin, de alguna manera, reduciendo o eliminando los trabajos de la cámara de Scolander. Pero en estado hídrico de la planta hay potencial de sondas. Hemos trabajado, esto trabajamos en el año 2008, creo, 2003, 2004. Estuvimos trabajando en un proyecto en que introducimos la dendrometría. Dendrometría, si no lo conocéis, es instalar
en el tronco un sensor que lo que hace es determinar el movimiento de esta planta. Es decir, la planta a través del día, a lo largo del día, tiene un cierto movimiento, es decir, por la noche se aumenta el diámetro y durante el día, cuando hay más transpiración, pues el diámetro del tronco se reduce, unas cantidades milimétricas. Y esto es un sensor que detecta este movimiento. Introducimos el sensor en las cepas y también introducimos el sensor en lo que sería el pulgar y hicimos un seguimiento. Lo que se vio, lo que parece en viñedo, es que cuando la uva está madurando, el tronco no tiene movimiento, porque lo que hace movimiento de agua es la propia uva. Lo que hace un poco de, por decirlo algo, de pulmón, es la propia uva. Entonces lo que hicimos es poner el dendrómetro en la uva. Bueno, esto lo tuvimos a nivel de invernadero, lo tuvimos a nivel de campo, y los resultados no fueron del todo malos, solo que en el tema de la uva, que esto se utiliza en tomate, por ejemplo, pero en la uva, ¿qué pasa? Que cuando era muy madura, la uva se aplastaba, porque no tiene suficiente dureza para mantener esta presión. Si es una uva o una baya circular, ¿no?, o esférica, lo que hace es aplanarse. Pero bueno, estuvimos trabajando en este tema. No lo hemos utilizado después la dendrometría. También utilizamos sensores, estuvimos trabajando en sensores de temperatura de hoja. En esto hay muchos trabajos, la temperatura de hoja. La planta al transpirar reduce la temperatura y la hoja, cuando hay una cierta respiración correcta, lo que hace es bajar esta temperatura. Lo hicimos con estos termómetros de infrarrojos de superficie, de forma fija, a la vegetación, y bueno, no hemos trabajado más en esto, pero sí que hay trabajos interesantes, incluso de la Escuela de Agricultura de Barcelona, que hicieron trabajos, no sé si en viña, pero sí en otros cultivos, que son interesantes de conocer. Y después tenemos ya las sondas de potencial hídrico, las sondas de flujo de savia, que son estos, que son sensores que lo que hacen es ver la cantidad de savia que pasa por la planta en un tiempo determinado, un flujo. Estos sensores, aquí lo veis en otro cultivo, esto sería manzano seguramente, y son sensores que hay muchos trabajos también en este aspecto, pero nosotros estos dos últimos años hemos incorporado, en este caso, el sensor de flujo de sava nos da esto, litros por hora de alguna forma, o sea, el volumen por unidad de tiempo, pero lo que hemos utilizado es esto, las ondas de potencial hídrico de planta. En este caso, lo que nos da de forma continua es la presión, o sea, lo que nos da la cámara de Scolander, el potencial hídrico de la planta en función de la presión que tiene este flujo de sava en el tronco. Lo hemos incorporado, en este caso conocemos dos técnicas, FloraPulse y Saturas, y hemos incorporado el FloraPulse. Aquí veis los resultados un poco en conjunto, de lo que sean las estaciones meteorológicas, con las lluvias, los sensores de humedad del suelo, como veis las líneas roja y azul, y el sensor del FloraPulse. Veis cómo la planta, esto es febrero, esto es agosto, tiene este movimiento diario de potencial hídrico, lo mismo que hemos visto antes si hacemos un control horario de la cámara de Scolander, tiene este control horario y además tiene la tendencia a cada vez más situación de estrés, hasta que llega una lluvia a finales de agosto y sube otra vez a niveles de estrés muy bajos. Con estos sensores lo que queremos es, a nosotros nos gusta mucho ir al campo, somos gente de campo, pero la cámara Scolander es destructiva de alguna manera y además tiene estos datos que son puntuales, son semanales o diarios o lo que sea. Esto es continuo y creemos que nos puede dar mucha información. Yo diría que aún el uso no está del todo, de alguna forma se tiene que pulir, pero que abre una potencial información muy interesante. La teledetección sería otras herramientas que ha hablado antes Alex,
y que nos abre también mucho camino. Nosotros no hemos trabajado directamente o de forma como investigadores en este tema, que los conocemos, te permiten hacer mapas de vigor. En este caso, este mapa es de un proyecto donde hicimos, donde después veréis que pusimos sensores en una finca o en dos fincas, y esto sirvió para determinar los puntos donde poner los sensores. Y aquí además se hizo una media de cada parcela y se ve un poco la evolución en el tiempo del NDVI. Hay muchos índices, en el caso el más utilizado es el NDVI, como decía antes Alex, también el índice de estrés hídrico, y esto abre un campo muy grande, y he puesto como ejemplo esta charla que se hace mañana en Vilafranca, donde se habla de este campo que es... ¿Perdón? Perdón, sí, que hoy estamos... sí, la semana que viene, perdón. Se hace esta jornada donde se habla de este proyecto, el proyecto MAR y el proyecto MOD, donde hay todas estas colaboraciones, os podéis informar mucho más de lo que se presenta. Pero solo un aspecto que se presenta, que esto nos lo facilitaron los compañeros del Observatorio de l'Ebre, que es que presentan mapas de humedad del suelo, a 5 centímetros, pero mapas ya no de NDVI, sino directamente de humedad del suelo, la cual cosa creo que también abre un campo interesante. ¿Cómo hemos planteado el uso de estos sensores? Nosotros la idea principal de estos sensores es que sean sistemas de apoyo a la decisión. Al final tú tienes 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos en una parcela donde tienes una información. Estos puntos son muy concretos porque al final los sensores cogen un volumen de metro cúbico o menos, pero te sirve para ver esta evolución y extrapolar en el resto de la finca, en el resto de la parcela o en el resto del territorio. Por lo tanto, hemos hecho esto como estas redes para informar y hemos trabajado en diferentes proyectos. Antes os he nombrado ya el proyecto Centimeter, pero en los proyectos que hemos trabajado más es, por ejemplo, el REC Vallcorb, donde hemos situado en la denominación de origen Costers del Segre, en la subzona del Vall del Corb, hemos instalado una pequeña red de sensores y a partir de los datos que nos dan estos sensores, de las observaciones que realizamos, hacemos unos boletines, ahora lo veréis, unos boletines para aconsejar o para asesorar al viticultor. Hemos hecho también esto, lo hemos trasladado a la Terra Alta, y un grupo operativo en lo que hacemos ya no a nivel de denominación de origen, sino a nivel de parcela, que es el sensor REC que trabajamos con Medetaria en la Terra Alta y con Alta Alella en Alella. También hemos trabajado en un proyecto en secano, es el gráfico que habéis visto, que es hacer una red para conocer el nivel, la evolución del agua en el suelo en secano. Porque esta decisión, este soporte de la decisión en riego es muy fácil, ¿no? No tengo agua, riego. Pero en secano yo creo que es incluso más interesante saber cómo está el agua. Lo podemos hacer por observación, pero si tenemos una red de sensores, creo que nos da mucha información y nos puede dar mucha información. Y después 2 proyectos que realizamos y hemos de iniciar este año, que son proyectos en los que utilizamos los sensores para ver la eficacia o el comportamiento del agua en el suelo en función de la estrategia de gestión del suelo que hagamos, en función del arado, en función de si hay cubierta, si no hay cubierta, etc. Aquí veis un poco el proyecto que os decía de Hidroviña, en secano, pusimos en la zona de la Agrupació de Defensa Vegetal Sant Lluís d'Hortons, pusimos 5 puntos de control y vemos la evolución durante 2 años de la humedad del suelo. Aquí en función del tipo de suelo, en función de etcétera, etcétera. Y esto lo que es interesante son los históricos. Al final aquí veis el año 2020, todos recordamos el año 2020 como un año de mucha lluvia, mucho mildio, y aquí tenemos el año 2021. Veis que en el año 2020 nos situamos a un 20% de humedad en 2 de julio y en cambio en el 2021 ya estábamos al 7 de mayo en este nivel de humedad. Esta información la sabíamos todo, que estábamos secos, pero si la tienes cuantificada y si la tienes con un historial de 10, 15 años, yo creo que da mucha información para poder reaccionar. Pongo cubierta, no pongo cubierta, hago un aclareo de vegetación, no hago un aclareo de vegetación, hago un aclareo de ritmos, etc.
Esto es lo que os decía de los proyectos Recta y Vallcor, que hacemos estos boletines, donde de alguna forma damos información al agricultor de temperatura, de la humedad del suelo, en este caso es Terra Alta, que tenemos 5 puntos o 5 municipios, y las consideraciones, y hacemos una recomendación de la cantidad de la dosis semanal de riego. Esto es lo mismo en el caso de la zona del Custés del Segre. Y al final, lo que os decía también del proyecto SensorReg, que se utiliza esta red a nivel de finca. Esto veis que es una finca en Terra Alta, en el caso de Hetaria, donde se instalaron 8 hasta 12 puntos de control para hacer realmente un conocimiento muy real de lo que tenía de la evolución del agua. Y en este caso no solo hicieron esto, sino que en cada viñedo puso una técnica, unos objetivos. Es decir, tengo una viña joven, le doy el máximo de agua. Tengo una viña que es para vino de guarda, pues le doy un nivel de estrés más alto, etcétera, etcétera. Los objetivos de las estrategias. Aquí os quería hablar un poco de la estrategia de riego que utilizamos. De forma rápida, tenemos una estrategia, la estrategia de riego que utilizamos, los objetivos mantenimiento de la calidad y de la tipicidad. Estamos en un entorno de menciones de origen y lo que no podemos hacer es romper estas condiciones, esta tipicidad del vino. Al final, el vino de la DO Terra Alta tiene que ser un vino de la DO Terra Alta. El vino de la Terra Alta no es de una zona con mucha agua, sino que es una zona árida. Por lo tanto, tenemos que mantener la planta activa, pero en unos niveles de estrés que respondan a lo que es la zona. Después, ahorro de agua y energía y homogeneización de la producción a lo largo de los años. Que este sería el objetivo principal, es de no perder un año por una aridez excesiva. En este sentido, utilizamos lo que hemos visto antes, estas estrategias de mantener este nivel de estrés, a determinar en cada zona. Calculamos las necesidades de riegos por las fórmulas determinadas por la FAO, se resumen en la evapotranspiración de referencia, que nos dan las estaciones meteorológicas, que vendría a ser la evaporación de un prado, la multiplicamos por la constante de cultivo, le restamos la precipitación efectiva y le dividimos por la eficacia de la técnica de riego. En este caso, un poco lo que determina esta dosis es la K sub C, la constante de cultivo. Hay las referencias bibliográficas en función del objetivo. Aquí veis vendimias de calidad, máximo rendimiento. Nosotros utilizamos esta de aquí, vendimias de calidad, pero le aplicamos un 40% de reducción. Es decir, aplicamos un 60% de esta cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos trabajos de Agustín Vilarroya que hizo y por nuestra experiencia vemos que con esta reducción del 40% tenemos aún unos niveles de producción suficientes con unos niveles de calidad muy altos. Y a partir del 2019 siempre aplicamos este 60% a esta K sub C. Es decir, nos vamos a una K sub C en periodo de máximo estrés de 0,26 aproximadamente, entre 0,26 y 0,30. Esto lo vamos comprobando, tenemos una valoración, al final somos un centro de investigación y por lo tanto tenemos que dar validez a todo lo que hacemos y lo que hacemos es valorar esta estrategia. Tenemos en la zona de Custés del Segre, tenemos en un mismo viñedo, tenemos unas filas de secano, unas de riego según nuestras determinaciones y unas de riego según el agricultor. En este caso se llama Flavià y le hemos puesto riego Flavià. Y aquí tenemos un poco los resultados de estos años, ¿no? Desde 2018 al 2023, aquí veis la superficie foliar expuesta, en verde el REC Flavià del agricultor, en rojo el REC según las determinaciones, lo que hacemos nosotros, aquí en Incavi, y en azul un secano, es decir, o no riego, para decirlo de alguna forma. Aquí veis cómo las tendencias, por ejemplo, en secano es a reducir la vegetación, en riego Incavi es a una cierta reducción pero mantenimiento, y en riego Flavià hay una cierta reducción, aunque con unos niveles más altos de volumen de hoja, de volumen de vegetación. Hay una diferencia entre riego Incavi y riego Flavià, que es que el rega cada día nosotros regamos una vez por semana. Aparte de la dosis, que es un poco más alta, o sobre todo lo que también hay diferencias en el inicio de empezar a regar. El agricultor que tiene un grifo, que tiene agua a disposición,
le cuesta no empezar a regar. Nosotros un poco vemos lo que es la vegetación y intentamos empezar a regar cuando realmente la planta lo necesita. Ahora llevamos unos años, que es muy pronto, pero intentamos optimizarlo. Esto sería el peso del racimo, también veis que hay una cierta diferencia, en secano está claro, una cierta acumulación del efecto secano. Esto sería en producción, veis que hay una diferencia clara, aún nos vamos manteniendo por debajo, y aquí la calidad, al final vamos a calidad. Aquí veis lo que sería el grado alcohólico, esto es un gráfico de cajas, o sea, la media y los extremos, el 90% de los datos. Aquí veis, por ejemplo, el grado alcohólico, que no hay muchas diferencias, incluso hay más estabilidad en el riego fluvial. Porque aquí hay un aspecto muy importante, que es el estado hídrico de la planta durante la maduración. Durante la maduración, o sea, tenemos esta idea de que la planta tiene que estar sufriendo, ¿no? O sea, sufriendo un cierto estrés hídrico, pero durante la maduración no puede quedar parada. Si queda parada, entonces no hay maduración, la planta se para, que lo hemos visto este año, ¿no? En secano. Por lo tanto, tenemos que mantener una cierta aportación de agua durante la maduración. Yo creo que es el momento más delicado. Aquí veis lo que sería el alcohólico, la acidez total, el pH del mosto y el málico. En el málico, como veis aquí, el málico es un indicador claro de estrés hídrico, como sabéis, y en el caso del riego fluvial pues se mantiene mucho más que en el otro caso. Esto sería en vino. Aquí, cuando cogemos el tema de los fenoles, pues aquí sí que hay una diferencia clara. En el secano es la columna azul, que se ve muy claro en el índice de color. Veis que hay un efecto acumulativo, La viña, el secano, por ejemplo, lo hemos visto claro, cuando hace 5 años que no lo riegas, la diferencia va aumentando. La viña no es solo un cultivo que responde a lo que le haces esta campaña, sino que responde a lo que le has hecho. Y aquí veis, por ejemplo, en el índice de color, como hay una diferencia clara. Esto el tema del... Nosotros hacemos vino en esta parcela, en esta y en una de Macabeu también, y hacemos aquí la cata. Veis que, en principio, el secano es mucho más intenso, está claro. En esto quiero decir que lo que estamos regando aún hay margen, es decir, para llegar al secano o para llegar al riego tenemos margen. Esto aquí tenemos todos los datos, aquí veis la precipitación efectiva de cada año, en este caso, el riego incavio, el riego fluvial, la aportación de agua, esto está en litros por metro cuadrado, de media 118, 164, 118 serían 1.180 metros cúbicos año, estaríamos aún dentro de lo que son los criterios de riego de soporte. Aquí vemos la evapotranspiración de referencia, y aquí un poco la división entre el agua efectiva, es decir, incluyendo la lluvia, y la evapotranspiración de referencia. De alguna forma tenemos la K sub C real. Vemos que esta K sub C se mantiene en incavio, lo hemos mantenido en este 0,3. No siempre puedes, porque te puede llover y puede aumentar, pero la mantenemos en este, que sería el objetivo. En estos niveles aún tenemos margen. Ya como conclusiones, conclusión es un poco lo que se espera, pero hemos puesto que hemos aprendido en qué nos ayuda, porque al final, no teníamos conclusiones, lo que hacemos es un proceso que vamos evolucionando, ¿no? Hemos aprendido a obtener datos fiables y continuos para poder cuantificar y valorar los factores que inciden, factores meteorológicos, humedad del suelo, potencial hídrico. Son valores que al final nos dan, pero se tienen que saber interpretar. Y en este sentido, el hecho de la experiencia o ver cómo se comportan en diferentes campañas es muy importante. Medir el estado hídrico de la planta. Esto es lo que nos abre mucha capacidad. Potencial hídrico de base, la cámara Scolander, buenas correlaciones y buena valoración de los sensores de potencial hídrico de tallo. Aquí pondría muy buena valoración, pero aún en uso un poco restringido, tiene que evolucionar. Y finalmente, optimizar el riego con el fin de obtener un desarrollo vegetativo equilibrado, una buena calidad y mantener la tipicidad. No hemos llegado aún a ser un súper experto, pero creo que vamos aprendiendo en los criterios que os he dicho antes. Y por nuestra parte, nada más. Gracias.